nos dice en Primera de Crónicas, capítulo 4, versos 9 y 10. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Diga dolor. Por cuanto lo di a luz en dolor. Verso 10. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Por allá, por el año 2000, estamos hablando hace 18 años, un predicador llamado Bruce Wilkinson, quizás algunos de ustedes lo han escuchado, convirtió este pasaje de Primera de Corintios, capítulo 4, versos 9 al 10, exactamente este texto, ¿verdad?, en un fenómeno internacional con un pequeño librito que se llamaba La Oración de Jabes. ¿Algunos lo escucharon? ¿Algunos vieron el librito? ¿Algunos supieron de eso? Hicieron películas, hicieron todo tipo de cosas, pequeños libritos, etcétera, etcétera. La famosa oración de Jabes. Él la hizo famosa, esta oración, y muchos cristianos, ¿verdad?, compraron ese libro y empezaron a recitar, ¿verdad?, y empezaron a rezar inclusive esta oración buscando la bendición de Dios. Y aunque es llamada la oración de Jabes, en realidad, ¿verdad?, la verdad es que esta es una oración que se refiere a Dios y no a Jabes, aunque Jabes fue el que la hizo. Esta oración tiene que ver con la respuesta soberana de Dios, y el mensaje de buenas nuevas de Dios está expuesto aquí también para todo creyente y no solo para Jabes, porque el Señor Dios Todopoderoso está en el trabajo de bendecir a su pueblo. Así que antes de continuar, déjeme que le ratifique la soberanía de Dios. Este es uno de mis temas favoritos, la soberanía de Dios. Su absoluto control tiene que ver con su soberanía, su completa autoridad y su total reserva o derecho sobre todas las cosas. En otras palabras, cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando de que Dios es dueño de todo, que todo le pertenece a Él y que nada, absolutamente nada, es nuestro. Diga a la persona que está a su lado: nada es tuyo. Y agréguele, con mucho cariño y amor, todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres le pertenece a Dios. Tú eres de Dios. Así que las bendiciones de Dios, escuche bien, las bendiciones en plural de Dios son la bendición de Dios. Me encantaría hablar de las bendiciones de Dios en esta mañana. El tipo de bendiciones que existen. En la Biblia nosotros encontramos todo tipo de bendiciones. En realidad la vida y toda la vida y todo lo que Dios nos ha dado es una bendición. Pero ¿saben qué? Podemos ponerlas en dos categorías generales. Hay bendiciones temporales que nosotros recibimos en este mundo, y hay bendiciones eternas que también podemos recibir en este mundo para la vida eterna. Ahora usted decide cuál bendición o cuáles bendiciones quiere tener. Ahora, yo sé que hay algunos que son muy inteligentes, muy sabios y muy astutos y dicen las dos. No hay problema con eso, no hay problema con eso. Usted puede realmente tener las dos, pero vamos a afinar nuestra puntería por medio de la mira de la palabra de Dios para apuntar correctamente a lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. La oración de Jabes, mis queridos hermanos, si usted la repite y la repite, no garantiza, diga no garantiza, no garantiza que Dios le va a dar a usted lo que usted desea, porque Dios es Dios
y nosotros somos nosotros. Y nosotros no podemos forzar a Dios por repetir una oración para que Él haga algo. Por eso el mismo Señor Jesús, ¿verdad?, criticó a los religiosos de su tiempo que repetían oraciones y las hacían cada vez más largas con el propósito, parece, de convencer a Dios, de doblarle la mano a Dios. Pero Dios no se deja doblar la mano por nadie, absolutamente por nadie. Porque Él hace las cosas con el solo propósito de glorificar y honrar su nombre. Así que usted no puede saber si va a recibir las bendiciones de Jabes si Dios no es su Padre mediante la fe en la sangre preciosa de Cristo Jesús, mediante la fe, ¿verdad?, en que Cristo fue levantado de los muertos. Pero si Jesús es su Salvador, esta es la buena noticia. Usted ya está bendecido. Amén. El que tiene a Cristo tiene la bendición más grande que puede recibir un hombre, un ser humano en esta vida. No hay bendición más grande. ¿Habían pensado en eso? No hay bendición más grande que tener a Jesucristo en nuestra vida. Así que permítanme mostrarles la bendición que Dios tiene en este pasaje de Primera de Crónicas, capítulo 4, versos 9 al 10. Y cómo caminar, escuche bien, y cómo caminar en la bendición de Dios. No solamente tener la bendición de Dios, sino que cómo caminar en la bendición de Dios. Y mi oración es que usted pueda descubrir la diferencia que hay esta mañana por medio de la palabra del Señor. Así que en primer lugar, la vida que Dios bendice está marcada por la pureza. Puede anotar eso en su boletín o en sus notas, donde usted las tenga, donde usted las quiera marcar. La primera cosa que vemos en el verso 9 es en Primera de Crónicas capítulo 9, en la primera parte del verso dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. El contexto de ese pasaje nos indica el honor, el ser ilustrado, ¿verdad?, que no tenía nada que ver con su educación o con su formación académica o intelectual, sino con su vida espiritual. Él era sabio espiritualmente hablando. Sabio porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y él buscaba a Dios y ponía a Dios siempre en primer lugar en su vida. Jabes fue un hombre piadoso, con un fuerte carácter moral, con convicciones y una conducta impecable. Sus motivos puros, un carácter o temperamento del que no tenía de qué avergonzarse. Sus caminos siempre fueron y estuvieron bien. Él fue un hombre honorable delante de Dios. Y esta es la razón por la cual Dios lo bendijo. Ahora, ¿cuántos quieren la bendición del Señor? Aquí hay algo para aprender entonces. Aquí hay algo muy seguro, muy práctico para aprender y tomar para nuestra vida. Dios bendice a aquellos que mantienen sus vidas marcadas por la pureza, por la santidad, alejados del pecado. No importa cuán imperfectos sean. No importa cuán limitados y debilidades tengamos, pero por lo menos tenemos una actitud de mantenernos alejados de aquello que no agrada al Señor, de aquello que es impuro, de aquello que es inmundo, aquello que a Dios le desagrada. Miren lo que nos dice Salmos, capítulo 1, verso 1 y 2. Creo que la mayoría conoce este salmo, Salmo 1, ¿verdad? Salmo 1, verso 1 y 2, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores o burladores se ha sentado. Verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Así que no importa, ¿verdad?, cuál es su situación, pero si usted es una persona que busca a Dios, que se cuida y que está interesado en reflexionar, en aprender de la palabra del Señor, incorporar la palabra de Dios a su vida, pues usted, créame, como en este Salmo 1, va a tener una bendición de Dios, o la bendición de Dios en su vida. Y como vemos aquí nosotros, en Salmos 1, verso 1 al 2, dice que vemos y entendemos que esta vida no está comprometida por un precio. A este hombre no lo compra nadie para cambiar a Dios, para cambiar el estilo de vida que lleva, que Dios le ha regalado como una bendición para su vida. Ahora, le voy a hacer una pregunta en esta mañana. Y por favor, no es con el ánimo de ofenderle o ser irrespetuoso con nadie. La pregunta es esta. Y esta pregunta me la hice yo. Pasé por una situación en la cual Dios me confrontó con esta pregunta. Me incomodó un poco, pero después fue bueno que Dios me haya hecho esa pregunta. Y quiero trasladar esta misma pregunta a nosotros aquí esta mañana. La pregunta es, ¿tiene usted un precio? ¿Tiene usted un precio? Usted sabe, algunos ceden demasiado rápido por no quedar mal o por no tener algún privilegio o placer. Hay algo en nuestras vidas por lo cual se vería comprometida su relación con Dios. El precio no tiene que ser dinero. El precio pueden ser amistades, pueden ser privilegios, pueden ser oportunidades fuera de los caminos del Señor. Pero ¿sabe qué? Nosotros podemos pararnos firmes y decir con toda claridad y con toda firmeza, no estoy en el mercado, no vendo mi conciencia cristiana por nada. ¿Amén? Para alcanzar, ¿verdad?, o para caminar en la bendición de Dios, usted tiene que tener un letrero colgado en su corazón que diga, no se vende. Diga, no se vende. Ni siquiera por un plato o un platito de lentejas. Porque la Biblia dice que por un bocado de pan, por un pedacito de pan, el hombre puede llegar a pecar. ¿Tiene usted un precio? ¿Hay algo que lo podría hacer pecar? ¿O usted frente a eso pone el letrero? No se vende. Para esto deberíamos entonces nosotros orar las palabras del rey David, que dijo en Salmos 139, versos 23 y 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Saben? Esta oración deberíamos constantemente nosotros hacerla para revisar nuestra vida, para ver y saber si estamos realmente caminando en la bendición del Señor. Dios bendice una vida, hermano y hermana, Dios bendice una vida marcada por la pureza, apartada del pecado. Ahora, esto no quiere decir que la vida de Jabes era perfecta, ¿ok? Como todos los santos y verdaderos creyentes en Jesús, tenemos dos lados. Un lado justo y un lado pecaminoso, un lado débil, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo decía, lo que quiero hacer, eso no hago. Y lo que realmente quiero, no debo hacer, pues eso es lo que termino haciendo. Sin embargo, Jabes fue bendecido a pesar de su humanidad. Así que esto nos dice que ser puro no es lo mismo que ser perfecto. Si el requisito para recibir la bendición es ser perfecto, ninguno de nosotros entonces aquí califica. ¿Amén? Ninguno.
Porque solo Jesús es perfecto. ¿Ok? Y aunque Dios quiere, escuche bien, no se vaya a confundir, y aunque Dios quiere que seamos perfectos y llegamos a las cosas lo más perfectamente posible, ¿verdad? No, esto no es un requisito para recibir la bendición de Dios. Porque nadie es perfecto. Lo que Dios quiere es que le busquemos y siempre estemos, ¿verdad?, en esa dirección. Y cuando hacemos eso, cuando estamos en el camino que a Él le agrada, en ese camino de perfección, ¿verdad?, como nuestra meta, el Señor Jesús, entonces Él nos bendice. Dios lo bendecirá, ¿verdad?, si usted está yendo en la dirección correcta, en los caminos de Cristo y de su palabra, aun cuando usted no sea perfecto, pero va en ese camino de perfección para la gloria del Señor. Y este principio básico de la habilidad, de la bendición, lo encontramos en las mismas palabras del Señor Jesús. Miren lo que nos dice en Mateo capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Van a llegar, en otras palabras, todas las bendiciones que usted necesita. ¿Cuántos necesitan una bendición material? ¿Cuántos necesitan bendición espiritual? Más que bendición material. ¿Cuántos están urgidos de una bendición de Dios? ¿Cuántos realmente estamos, verdad, que clamando en nuestro corazón, en nuestra alma, como Jacob, y que peleó con el ángel de Jehová, ¿verdad? Si no me bendices, pues no te dejo ir. Estamos buscando la bendición del Señor. Pero ¿sabe qué? Esto no se trata de pelear con Dios, ¿verdad? Se trata de calificar para lo que Dios tiene para nuestras vidas. En segundo lugar, la vida que Dios bendice está marcada por el dolor. Diga dolor. Ahora, esta parte del mensaje, por supuesto, que no le va a gustar a ninguno. A ninguno. Pastor, ¿la bendición está relacionada con el dolor? Sí, claro. Sí. Vamos a aclarar esto. El significado del nombre de Jabes, ¿verdad?, es fascinante. Leamos, ¿verdad?, nuevamente el verso 9, dice ahí en Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9, dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Mire, el libro de Génesis, capítulo 3, verso 16, nos dice que dar a luz con dolor es parte de la maldición que vino por causa de la caída en pecado de la primera pareja humana. ¿Recuerdan? Si no, lo repasan en su casa. Pero aparentemente hubo algo inusual en cuanto al nacimiento doloroso de Jabes. La mayoría de las madres olvidan el dolor cuando nacen sus hijos. No sé si usted ha visto una mamá, ¿verdad?, dando a luz, ¿verdad?, pues casi rompen los vidrios del hospital, ¿no? Pero después pasa, ¿verdad?, por el gozo y la alegría de tener a su bebé. Y pasando las 2, 3, 4, 5 semanas, ya pasaron los 40 días, y no se acuerdan más del dolor que experimentamos, se sienten bien, eso es normal. Pero este nacimiento de Jabes, ¿verdad?, fue bastante distinto, al punto que él fue llamado, ¿verdad?, Jabes. Que la palabra Jabes significa literalmente el que causa dolor. No solamente dolor, el que causa dolor, el que causa aflicción, el que causa tristeza. Así que parece que el dolor del nacimiento de Jabes no duró una semanita, no duró 40 días. Parece que este muchacho, o este hombre luego,
se caracterizó por llevar una vida de dolor. Y a pesar de eso, Dios lo bendice, porque Dios siempre tiene una forma de bendecir una vida que está marcada por el dolor. ¿Se ha dado cuenta, mi hermano, mi hermana, mi amigo y mi amiga, que cada vez que usted experimenta algún tipo de dolor, tristeza, aflicción, Dios siempre provee un motivo de alegría en algún momento? Usted puede estar inclusive llorando, puede estar doblado de dolor, y el Señor envía algo o alguien que le da una razón de gozo. Muchas veces hasta un motivo de risa, que si le duele más por reírse. Pero Dios lo hace. A.W. Tozer, un pastor americano muy conocido por su vida, por caminar en la bendición de Dios, él dijo: es dudoso que Dios use grandemente a un hombre hasta que lo ha herido significativamente. ¿A cuánto les gusta esa idea? ¿Verdad que a nadie? Entonces vamos a decir, ¿verdad? Que Dios, le vamos a decir a Dios: mejor Dios, no me uses. Porque si me vas a usar, me vas a hacer pasar por alguna experiencia de dolor. Muy interesante. Esta mañana, antes de entrar aquí, fui a nuestra parte en inglés y hay un joven, Jonathan, que es semi-paralítico. Él tiene que usar muletas y silla de rueda. Él habla un poquito de español y tiene un problema para hablar inclusive, ¿no? Aunque habla mayormente inglés. Y me encontré con él porque ya lo hemos visto algunas veces. Yo saludé, lo abracé, y cuando lo abracé no me dejó salir, me dejó atrapado ahí, me puso un candado. Entonces lo quedo viendo y le pregunto qué me quería decir. Y me dijo algo y yo no le entendí ni en inglés ni en español. Entonces, como él vio que yo no entendí, aunque tiene sus manitos deformes, ¿verdad? Por su condición, él sacó su teléfono y me escribió lo que me quería decir. A mí me quebrantó lo que me dijo. ¿Sabe lo que me dijo? Me lo escribió, se demoró. Y como tiene la dificultad en sus manos, entonces no podía escribir bien. Entonces tenía que volver a borrar y volver a escribir. Me estaba escribiendo un texto. El texto decía esto. Recuerde, es un paralítico que apenas puede hablar. Anda en silla de ruedas, usa muletas. Me dijo: ¿cómo puedo servir a Dios? Eso me tocó, créanme. Porque hay gente, hermano, que está recontra bien, pues hay que rogarles para servir. Pero a veces Dios nos tiene que someter a un dolor para que ahí nos demos cuenta que mejor servirle al Señor que andar por otro lado. Dios usa el dolor para desarrollarnos y hacernos madurar. Y no importa cuán profundo sea el dolor, mi hermano, mi hermana, mi amigo y mi amiga, usted y yo igual podemos servir. Si no, pregúntenle a Jonathan al terminar el servicio. Vaya y busque. Salmo 119, miren lo que dice la palabra del Señor, verso 71. Dice: bueno me es haber sido humillado. ¿Quién se pone feliz de estar humillado?
¿Verdad que cuando a uno lo humillan, eso duele? Eso duele. Eso es terrible que a uno lo humillen. En privado o en público. Duele igual. ¿Ah? Bueno es haber sido humillado para que, ¿qué cosa? Aprenda tus estatutos. Cada vez que usted esté experimentando algún dolor, pregúntele al Señor, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿De tú? ¿De tú? De tu palabra. Las mejores lecciones, hermanos, en la vida se aprenden en el dolor, en la escuela del dolor. Así que si le duele algo, como a mí esta mañana, dele gracias a Dios. Glorifique el nombre del Señor, porque a Él está trabajando en su vida. Eso es parte, escuche bien, no me malentienda, eso es parte de la bendición. ¿Verdad? Aquí nosotros tenemos una hermana, Micaela, ¿verdad? Está esperando un bebé, ¿no? Ya mismo, ¿verdad? En 2 o 3 semanas vamos a celebrar el baby shower de ella, aquí, ¿no? Y su barriguita está bien levantada, ¿no? Y ella siente, ¿verdad? Las patadas del bebé. Y muchas veces, ¿verdad? Esos son dolores. Pero esos dolores son de bendición para ella. Le dicen que está vivo. Le dicen que ya viene. ¿No? Así que cuando usted esté en dolor, hermano y hermana, dele gracias a Dios porque por lo menos sabe que está vivo. ¿Ya? Porque si no sintiera dolor, entonces pues ya se murió hace rato. Grábese esto, hay un propósito en el dolor que usted experimenta, cada vez que usted experimenta un dolor. Ahora, el dolor en sí mismo, escúcheme bien, el dolor en sí mismo no es una bendición, pues claro, aquí no estamos para flagelarnos, ¿ok? Sí, el dolor no es una bendición, ¿no? Pero el dolor nos ayuda a calificar para la bendición. No toda bendición viene por causa del dolor, pero las mejores salieron cuando hubo dolor. Véalo de esta manera. La vida es completamente manejable en nuestras fortalezas y no se necesita, en muchos casos, la intervención especial y sobrenatural de Dios, porque su gracia siempre está ahí, por supuesto, ¿ok? Pero véalo de esta manera. Las velas se deben quemar para que den luz. El carbón se debe consumir para que produzca calor. Las uvas deben ser aplastadas, machucadas, para que den vino. El grano integral debe ser molido por una gran piedra, como se hacía antes, ¿verdad? ¿Para que haya qué cosa? Para que haya harina. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Dios siempre quiere producir algo en nuestras vidas mediante el dolor. De hecho, las bendiciones que vienen como resultado del dolor son más apreciadas, valoradas y tienen un mejor efecto en la formación de nuestras vidas. Nos hacen estar más cerca del Señor. El dolor que le causó el nacimiento de Jabes a su madre fue para ella una bendición en la formación de su hijo. Este fue más ilustre, de más honor, dice la palabra del Señor. Lo que nos cuesta o lo que nos duele, lo cuidamos más. ¿Alguien dijo amén? Así es. Por eso, como alguien dijo, la bendición no está en tener mucho, sino que está en lo poco que se tiene con la bendición de Dios. Amén. A veces nos quejamos y tenemos envidia porque otros son más bendecidos que nosotros. Y eso no es un dolor que trae bendición. Por el contrario, ese tipo de dolor producido por la envidia, al ver la bendición que tienen otros, trae maldición. Trae maldición.
Por eso la Biblia nos dice en Salmos 37, mire, Salmos 37, verso 16, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. También nos dice el libro de sabiduría proverbial, Proverbios 15, 16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. A veces trabajamos, ¿verdad?, como locos para tener bendición, bendición, bendición. Y lo que hay es turbación, turbación, turbación. Porque mientras más bendición tiene usted, ¿verdad?, y estas vienen en forma de riqueza, usted tiene que cuidarlas más. Y tiene más miedo de perderlas. Tiene más responsabilidad, tiene que pagar seguro, tiene que pagar videocámaras de vigilancia, tiene que pagar un guardián, tiene que... para que no se lo roben. Lamentablemente muchos creyentes que les fue muy fácil tener sus bendiciones, luego abandonan al que los bendijo. Lo hemos visto constantemente. Les aseguro que la próxima vez no va a ser tan fácil. Habrá D-O-L-O-R. Habrá dolor. En tercer lugar, la vida que Dios bendice está marcada por la oración. En el verso 9 mismo, ¿verdad?, nos muestra la realidad de Jabes, un hombre piadoso con una vida dolorosa. En el verso 10 reporta la respuesta de Jabes a esa realidad de dolor que él tenía. Dice el verso 10, Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 10, dice: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Una de las razones por las cuales Jabes es tan popular es porque nuestra vida está relacionada a la de él también. Miren, el texto bíblico no aplaude, ¿verdad?, a Jabes por ser sabio, fuerte, rico, ¿verdad?, y tampoco celebra que sea dotado de habilidades, talentos o por los logros que haya alcanzado. Jabes es especial porque él ora para tener las bendiciones del Señor. Esa es la manera. Eso es todo. Él ora para tener la bendición de Dios. Ahora, déjenme hacer esta pregunta. Yo sé que es muy tonta, pero ¿cuántos de ustedes han recibido bendición sin pedirle a Dios la bendición? ¿Verdad? Levantamos las manos, levantamos los pies, ¿verdad? Levantamos todos los dedos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Muchas veces no apreciamos eso. Pero recuerde, cada bendición que vino, ¿verdad?, por el dolor o por la oración, donde usted ahí se fajó con Dios, oró, conversó con Él, rogó, lloró. Esa sí es bendición, ¿verdad? A esa usted le da valor, especialmente las que vienen por la oración. Jabes demuestra que si usted quiere la bendición de Dios, esto pasará después de orar. La oración es el nervio principal que mueve la mano de Dios sobre nuestras vidas. Cuando oramos, entendemos y experimentamos que, miren, en primer lugar, quiero que vean esto. En primer lugar, las provisiones de Dios son una bendición. Cuando usted ora, se va a dar cuenta de eso. Cuando usted no ora y le llegan las bendiciones, otra cosa buena, qué bueno. O más, usted piensa que fue por su sudor, por su esfuerzo, por su habilidad, por su talento. Pero cuando oramos nos damos cuenta que es una provisión de Dios. Por supuesto que es una bendición. Jabes pide el favor de Dios sobre él de una manera muy personal. Oh, si me dieras, dice, bendición. No dice, me tienes que dar la bendición. No, si tú me dieras la bendición. Él mismo se pone una condición. Señor, si tú quieres,
haré esto, aquello, y tú me darás esto, aquello, acullá. ¿De acuerdo? Y sus circunstancias, dice, y ensancharás mi territorio. Si usted, porque aquí veo que hay muchos empresarios, ¿verdad? Quiere expandir su negocio, usted lo puede hacer. Hay entrenamientos, hay cámaras de comercio que gratuitamente le van a usted enseñar cómo expandir su negocio. Y le va a ir bien. Pero otra cosa es cuando Dios ensancha, hace crecer mi negocio. Son dos cosas muy diferentes. En esta oración personal, valiente y específica, ¿verdad?, que hace Jabe, él nos anima a nosotros a tener el valor de orar de la misma manera. Orar creyendo de que Dios tendrá la voluntad de oír y darnos la respuesta. Orar creyendo que Dios conoce, por lo cual, ¿verdad?, está uno pasando. Orar creyendo de que Dios tiene cuidado de mi dolor, necesidades, esperanzas, metas y temores. Orar creyendo que nada es difícil e imposible para Dios y que Él está listo para proveer. Ese es el mensaje que hay ahí, ¿verdad?, con el cual podemos ser animados en fe para orar. Creo que la razón número uno para que Dios no responda nuestras oraciones es porque no pedimos, porque no oramos. A veces nos falta confianza y a veces nos falta información con respecto a qué es y qué no es la voluntad de Dios en su palabra. Escuche, hermano, cuando yo sé qué es o cuál es la voluntad de Dios por medio de su palabra, yo inmediatamente me pongo a orar, porque yo sé que esa es la voluntad de Dios, porque yo sé que si yo oro conforme a la voluntad de Dios, Él me va a conceder con toda seguridad las peticiones de mi corazón. Si Dios es capaz de darme, ¿verdad?, los deseos de mi corazón, aun cuando no le pida, ¿qué tal si le pido, ¿verdad?, cuando tienen que ver con deseos del corazón de Él y que están en el centro de la voluntad de Él para mi vida? Eso viene más rápido que un rayo, hermano. Pero a veces no sabemos y por eso no oramos. No oramos. Aún más. Eso dice Santiago 4:12, ¿verdad?, como referencia. Y agrega, después ahí mismo en Santiago capítulo 4, verso 3, dice, y no recibís porque pedís mal. Nosotros tenemos una idea de lo que debemos pedir. Yo creo que esto es lo que necesito. Yo creo que es lo que esta persona necesita. Yo creo que... Pero ¿es lo que Dios cree? ¿Nos ajustamos a lo que Dios cree para tener esa bendición? Mire, vamos a ponerlo de esta manera. Dios no responde oraciones egoístas. Analice sus últimas oraciones. Señor, te pido por mi esposa para que tú la sanes, ¿verdad? Y sigue enferma. Y yo digo, pero Señor, ¿y por qué? Hasta que Dios viene y te revela que en realidad no es que tú, parece que tú quieres la sanidad de tu esposa, pero en realidad lo que tú quieres es la tranquilidad de que tu esposa no esté enferma. No es la sanidad de ella para que ella esté tranquila y esté feliz. Es para que tú estés tranquilo y tú estés feliz y no estés preocupado, porque eso te hace perder el sueño y te hace gastar plata, te hace gastar esto y te hace gastar el otro. ¿Sienten lo que estoy diciendo? O sea, oraciones egoístas. Por supuesto, aquí no queremos poner a todos en un mismo plato, ¿verdad? Es un ejemplo nada más de por qué a veces pasan las cosas. Pensamos que es así, pero no necesariamente es así. Dios no responde a oraciones egoístas. Si todo lo que usted quiere es más que cosas, entonces usted no tiene una razón bíblica para esperar que Dios le garantice el otorgarle su petición.
Tenemos que ser un canal de bendición, no agua estancada. Dios no le enviará bendiciones a usted si Él no puede enviar bendiciones a través de usted para que lleguen a otros. ¿Amén? ¿Alguien dijo amén? En segundo lugar, cuando oramos, entendemos y experimentamos la presencia de Dios, aunque la presencia de Dios es una bendición. Observe la expresión del verso 10, dice, y si tu mano estuviera conmigo, y si tu mano estuviera conmigo, diga, si tu mano estuviera conmigo. Sabemos que Dios es espíritu y que Él no tiene manos. Pero, dicho sea de paso, el Espíritu de Dios en la Biblia es llamado la mano de Dios. Muy interesante. ¿Qué tal? Pero Javes está hablando de la mano de Dios como una expresión para describir el poder de Dios. Él ora esperando en fe de que si Dios quiere, su mano podría estar sobre él para bendecirlo y expandir su territorio. Porque Javes es suficientemente sabio para saber lo que necesita. Y eso fue tener ambas cosas. La provisión de Dios y la presencia de Dios. ¿Qué quiere más usted? Si le toca decidir. ¿Quiere más la provisión de Dios o la presencia de Dios? ¿Qué es más bendición para usted? Por supuesto, la presencia de Dios. Pero Dios no es injusto para solamente darnos su presencia y dejarnos en el aire con aquellas cosas que necesitamos. Él nos va a dar su presencia porque la hemos puesto en prioridad, pero también nos va a dar su provisión. Y cuando andamos enganchados de esa manera, hermanos, estamos en el camino de la bendición. No solamente tenemos la bendición, sino estamos en el camino de la bendición con Dios. Las provisiones de Dios sin su presencia son nuestro problema. ¿Qué quiero decir? Piensen en el hijo pródigo. ¿Recuerdan al hijo pródigo? Él pensó que podía vivir independientemente sin su papá. Vivo lo mandó a matar. Le pidió la herencia. O sea, le dijo, muérete. Estando vivo. ¿No? Ningún hijo le pide la herencia a su padre, ¿verdad? Estando vivo. Eventualmente se quedaría el hijo pródigo sin nada porque lo gastó todo. Lo gastó mal. ¿Recuerdan? Así que cuando usted ore, no ore por lo que está en la mano de Dios, sino que la mano de Dios sea sobre usted y con usted, que es lo que Javes oró. ¿Amén? Las bendiciones materiales, hermanos, se acaban, pero las bendiciones espirituales son permanentes. Que la mano de Dios esté sobre mi vida, sobre su vida, es una bendición espiritual permanente. Y esa es la que tenemos que nosotros buscar. Cuando oramos, entendemos y experimentamos que la protección, en tercer lugar, la protección de Dios es una bendición. La parte que sigue en el verso 10 es, y me librarás de mal para que no me dañe. Y me librarás de mal para que no me dañe. Esta es la petición final de Javes, protección. Igual que en el Padre Nuestro, ¿se han dado cuenta? Líbranos del mal, no nos metas en tentación. Pero aquí hay una idea que es mucho, que es rica también, hermano, y que queremos sacarle provecho en esta mañana. Esta petición, y me librarás del mal, para que no me dañe, puede ser leída de dos maneras. Póngale cuidado a esto. De dos maneras. Como pidiendo protección de los peligros y trampas que pudieran venir en contra de él. Eso sería lo más normal y natural. Quizás sus enemigos o lo que sea. Protección. Pero una mejor manera de leerlo, como realmente está en el original, es esta. Quiero que se abrochen los cinturones, hermano, por favor. Afírmese, agárrese bien de esa silla. Una mejor manera de leerlo es esta. Para que yo no cause
dolor. Líbrame del mal para que yo no cause dolor. Esa es la intención original del texto. ¡Wow! ¿Cómo es posible que la bendición de Dios pueda hacer que yo le cause dolor a otro? Sí, pues. Vamos a explicarlo con la ayuda del Señor. Así que Jabes no solo está pidiendo protección de sus enemigos alrededor de él, pero él está orando por protección del peor enemigo que tiene, del enemigo que hay dentro de él mismo. Diga a la persona que está a su lado: tu peor enemigo eres tú, no yo. Ya, listo, ahí ya nos arreglamos. Él está orando para que Dios lo proteja de lo que significa su propio nombre. ¿Qué significa su nombre? El que causa dolor, recuerde, el que causa dolor. Él le causó tremendo dolor a su madre. Gracias a Dios su madre supo usar ese dolor para criar un buen hijo. Dice que su hijo fue de honor y más ilustre que todos los demás. Él está orando para que Dios lo proteja de lo que realmente significa su nombre, de que Él mismo venga a ser causa de dolor, que las bendiciones que Dios le, escuche bien, que las bendiciones que Dios le pueda dar por causa de Él mismo no se conviertan en causa de dolor, ni para Él, ni para otros. Que esta etiqueta de dolor no llegue a ser su legado, le está pidiendo al Señor. Jabes supo algo que nosotros necesitamos saber, mis queridos amigos. El pecado puede robarnos la bendición. El pecado puede llevarnos más allá de lo que debemos y queremos ir. El pecado nos puede mantener más tiempo del que tenemos que estar en algo en que no debemos estar. Así que ore que Dios lo proteja de usted mismo, como hizo Jabes. La razón por la que muchos de nosotros no podemos romper con el pecado, con ciertos pecados, no tiene nada que ver con nuestros enemigos y con los demonios que andan sueltos por ahí. Tiene que ver con nuestras actitudes rebeldes, con nuestros caminos pecaminosos y con nuestra falta de disciplina. La cosa es, ¿usted quiere ser liberado? ¿O está disfrutando estas bendiciones entre comillas? Miremos la última frase del verso 10, la última, ya estamos concluyendo. Dice el verso 10, me encanta, ¿verdad? ¿Qué dice? Lo leemos todos juntos. Y le otorgó Dios lo que pidió. La mayoría de nosotros se queda con eso, ¿no? Gloria a Dios. Dios se lo dio. Amén. Qué bueno es saber cuando Dios nos da algo. Que no fue papá, que no fue mamá, que no fue el esposo, que no fue el abuelo, que no fue la abuela, ¿verdad? Por eso es bueno hacer todo en el nombre del Señor Jesús. Cuando alguien le regale algo a usted, ¿verdad? O cuando usted le vaya cuando usted le vaya a regalar algo a alguien y le agradezcan a usted, usted diga esto, mire, practíquelo. Muchas gracias, pero realmente las gracias tenemos que dárselas al Señor que me dio para que te diera. Amén. Acostumbrémonos a ese lenguaje de bendición, para que la gente entienda que toda bendición, que todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, dice la Biblia. No de mí. Claro, cuando yo tengo plata, compro regalo, y entonces soy el tío rico, y todos me quieren. Eso no es la idea. La idea es que quieran, se enamoren de Dios que me proveyó y que vean la bendición de Dios. Nada más y nada menos. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Dios respondió a su oración, no porque le forzó la mano a Dios, sino porque dejó la decisión total y final
humildemente a Dios. ¿Recuerdan que siempre en el texto de la oración de Jabes ahí está? Si tú quieres, si tú me das, si tú me concedes, ese es el espíritu que hay ahí. Eso es humildad, eso es dependencia, eso es creerle a Dios que Él está en control de todo para bendecir nuestra vida. Esto nos muestra que Dios responde nuestras oraciones cuando están alineadas con Él. Él realmente, ¿verdad? Y estas bendiciones vienen de un corazón sumiso, ¿verdad? A la voluntad de Dios y soberanía de Dios. Mi querido amigo y amiga, todo comienza cuando usted recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida. Esa es la bendición más grande. Y siempre reconocerlo a Él por cada bendición que recibimos. Hoy Jesús le hace la invitación a usted diciéndole: Él murió por sus pecados, fue muerto y sepultado y resucitó al tercer día. Recíbale hoy como su Señor y Salvador. Reciba la bendición más grande que Dios tiene para su vida. Arrepiéntase de sus pecados. Arrepiéntase de haber recibido tantas bendiciones sin haber recibido al que le daba las bendiciones o la bendición. Y ese es Jesucristo. Recíbale hoy en su corazón y sea de Él para siempre, que es la única real y mayor bendición que el hombre necesita en su vida. Por otro lado, mi hermano y mi hermana, tengo una pregunta. Solo una pregunta esta mañana y tarde. ¿Es su oración como la de Jabes? Que Dios lo proteja de usted. Hermano, que oremos como David. Líbrame de los pecados ocultos. Líbrame de mí mismo. Esa debe ser nuestra oración si realmente queremos la bendición del Señor. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, tu cuidado, Señor. Gracias, oh Dios amado, por esta oración que hizo Jabes. Un hombre que vivió en dolor, pero que tú supiste, Señor, tornar ese dolor en bendición para su vida. Para traer bendiciones, oh Dios, que no lo apartaban de ti, sino, oh Dios, honraban y exaltaban tu nombre como hoy hemos visto en tu palabra. Padre, te rogamos que nos ayudes a cada uno de nosotros, que con las bendiciones, Señor, que tú nos das, podamos administrarlas para tu honra y tu gloria, y no sean nunca causa de dolor o de alejarnos de ti. Porque tú eres nuestro proveedor. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.